iniciar con la derivada y bueno, para ello primero necesitamos una definición de más o menos como qué sería la derivada. Entonces, para hablar de la derivada, pues vamos a pensar primero en una función, que es esta que si quieres la voy a remarcar de un color como azulito, que ahorita pues ya no nos interesa el nombre de la función. Entonces, de manera general vamos a decir que es una función que se llama f de x y es una función cualquiera. Y bueno, aquí de lo que se trata es de encontrar una recta, que en este caso es esta, que sea tangente a la función en un punto. Entonces, para empezar, ¿te acuerdas que era que la función era tangente en un punto? ¿Que se cruzaba? Bueno, no tal cual que se cruza, sino más bien que lo toca en un solo punto. Sí, entonces igual sería buena idea que lo anotaras. Es un concepto que pues vas a manejar mucho aquí en las derivadas y también en trigonometría. Tangente es que únicamente se toca en un solo punto. Y bueno, aquí se ve que no tengo una recta que es tangente. Tengo una recta que a veces se le conoce como secante, que en este caso pues es una recta que toca a la función, perdón, toca la función en dos puntos. Ajá, pero el objetivo es encontrar o es hacer que nosotros encontremos una recta que sea tangente a esta función que pues para que se oiga más bonita a veces le llamamos curva. Entonces, de ahora en adelante voy a utilizar ese término y nos vamos a referir básicamente a la función, pero le vamos a llamar curva. Entonces, pues aquí está la recta y si pensamos en esta recta, pues vemos que tiene este punto, que este punto, pues vamos a decir que está en A. De hecho, esta es una A, o sea, A es cualquier número. Ajá. Y si yo saco la imagen de A, pues voy a tener f de A. Ajá, es como si A valiera 3, y entonces aquí sacas f de 3, y si esta es una función que es una parábola, pues tendrías 3 al cuadrado, ¿no? No sé si más o menos esto quede claro de quién es A y quién es f de A. Ujú. Ok, vale. Entonces, ahora vamos a poner aquí otro punto y ahorita te digo por qué necesitamos esos dos puntos. Pero el punto es que hay que imaginarnos que después tenemos este otro punto y bueno, este otro punto resulta que lo podemos describir en función de A. Entonces, mira, si el punto que está aquí es A, entonces el punto que está aquí al lado, pues, no sé, por ejemplo, vamos a ponerle valores para que sea fácil de entender. Aquí ahorita estoy diciendo que la A vale 3 y que este punto de aquí, su coordenada en X, pues vale 5. Entonces, ¿cómo le harías para decir que este 5 se generó a partir de este 3? 3 más 2. Exacto, sí, aunque suene bobo, eso nos va a servir mucho. 3 más 2. Ajá, entonces, si te fijas, este 3 pues realmente es la A. Y lo que estoy haciendo es sumarle cualquier número. Ahorita no importa cómo se llame ese número. Entonces, de manera general, le voy a poner H. Entonces, este punto, en su coordenada en X, yo lo puedo describir como A más H. Y entonces el punto A más H, pues va a tener una imagen y la imagen le vamos a llamar precisamente A más H. Entonces, aquí este punto, pues vamos a poner sus coordenadas, ¿no? Para que se vea muy explícito, vamos a poner las coordenadas de este punto. Entonces, acuérdate que todos los puntos tienen coordenadas X, Y, y en este caso, ¿cuánto valdría la X de esta coordenada y cuánto valdría la Y? La X valdría A más H. Ujú. Y la Y F, ¿Sí? paréntesis A más H. Ajá, f de a más h es correcto. Sí, entonces esta es la y esta es la x de este punto en particular. Y bueno, ahorita esa información pues podrá parecer que nada más la pusimos ahí como para analizar la figura, pero pues tiene una razón que tiene que ver con bastantes cosas del curso de geometría analítica. Entonces, ya sé que no tuviste un buen curso de geometría analítica, pero bueno, aquí retomando algunas cosas que se dijeron ahí,
Pues la recta se puede escribir si a ti te dan 2 puntos. Entonces, eso probablemente lo vas a ver más adelante en el curso. Si a ti te dan una recta y te dan los 2 puntos, o más bien, perdón, te dan estos 2 puntos, tú puedes generar la ecuación de esta recta. Y bueno, la recta tiene una propiedad muy importante que se llama pendiente. La pendiente ahorita vela como la inclinación de la recta y se representa con la letra M. Entonces, de nuevo, lo que intentamos aquí hacer es encontrar una recta que sea tangente a esta curva, a la curva que está en azul. Entonces, para encontrar esa recta, pues necesitamos encontrar la pendiente. Entonces, vamos a definir la pendiente. Te voy a dar la formulita en general. Y la fórmula así en general de la pendiente, como probablemente la vayas a ver alguna vez, es y2 menos y1 dividido entre x2 menos x1. ¿Y quién es x1 y quién es y1? Pues sería el primer punto que te dan, que en este caso sería este. ¿Y quién sería x2, y2? Pues sería el segundo punto que te dan, que ahora sería este. Entonces vamos a enumerarla, o más bien vamos a definir la primera coordenada. Lo debimos de haber hecho antes, pero bueno, lo hacemos ahorita. Entonces, para este punto, ¿qué coordenadas tendría? Tendría... Tendría Ujú. A, sí, ¿no? Coordenadas A, ujú. Coma F de A. Coma FDA, es correcto. Y bueno, ya haciendo la analogía con esta formulita, pues diríamos que el primer punto tiene coordenadas x1, y1 y que el segundo punto tiene coordenadas x2, y2. Esto pues es algo similar a lo que hicimos creo que contigo vi elipse, parábola y no me acuerdo qué Ujú. más. Ajá, entonces pues es similar, ¿no? Etiqueto los puntos. Y ya que los etiqueté, ahora los voy a sustituir en mi expresión que me da la pendiente. Entonces, M sería igual a ¿qué? Pues sería igual a Y2, que sería F de A más H. Y a esto hay que restarle Y1, que Y1 es sencillamente F de A. Y además, esto lo tengo que dividir entre X2, que en este caso para mí sería A más H y le tengo que restar el valor de A. Entonces, si te fijas aquí, pues las A's se cancelan y entonces la pendiente me queda definida de la siguiente forma. La fórmula hasta ahora me queda así, ¿no? Y esta fórmula es para calcular la pendiente de esta recta. Entonces, ahora sí ahí viene lo interesante. Esto, pues, básicamente nosotros lo pudimos haber averiguado, pero ahora lo interesante es darse cuenta que ahorita yo tengo una recta que es secante. Secante significa que toca la curva en 2 puntos. Pero, ¿qué pasa si este punto lo voy acercando aquí? O sea, si lo voy moviendo acá, ¿no? Pues aquí sencillamente me doy cuenta que si este punto lo voy acercando a aquí, pues eso traducido en estas variables, ¿qué significan? No sé si lo alcances a ver. O sea, a medida que yo acerco este punto a este punto, ¿qué pasa con H? Se va haciendo horizontal. Horizontal. Ah, H. Ajá. Se va haciendo más grande. Más grande. Creo que no, porque H para este ejemplo sería el 2, ¿no? Pero si el punto estuviera aquí, pues la H sería este pedacito. Se va haciendo más chiquito. Ajá, se va haciendo más chiquito y cada vez se hace tan chiquito que tiende al valor de 0. No sé si hasta ahí estamos de acuerdo. Ajá. Ok, entonces, de hecho ahí está la palabra clave, ¿no? Tiende a. ¿Qué quiere decir con tiende a? Ah, pues mira, pues quiere decir que yo me puedo sacar aquí un límite cuando la h tiende a 0 de lo que definimos arriba.
Ajá, entonces este límite nació de hacer el análisis de qué pasaría si este punto se acerca mucho a este punto. Entonces la respuesta es que la h tiende a cero, me queda esta función y lo interesante de esta función es que te va a dar la pendiente. Lo voy a poner por aquí en limpio para que no se encime, pero es la misma figura, nada más que hecha un poquito más rápido, entonces se va a ver un poquito más feo. Pero bueno, lo que te va a dar eso es que prácticamente estos dos puntos se juntan en un mismo punto y obtenemos lo que queríamos, que era una recta que fuera tangente a la curva, pero en un solo punto, porque pues precisamente que sea tangente significa eso, pues únicamente lo toca una sola vez y eso pues lo hicimos a partir de este límite. Y bueno, pues los matemáticos a este límite en particular pues le llamaron la derivada de, déjame ver cómo lo pongo, derivada de, a ver, déjame acabar de ponerlo para no regarla en la anotación. Ok, te lo voy a explicar por partes. Sería la derivada con respecto de x de la función f de x. Ajá, nada más que aquí, si observas, ya la estamos evaluando en a. Entonces, en lugar de tener esta a, la voy a cambiar por una x, pero eso es para que haga concordancia con esta otra x. Es decir, una manera de arreglarlo aquí sería tener f de a y aquí conservar las a's, pero creo que es mejor si esta a, que en sí es cualquier número, entonces como es cualquier número, pues la podemos cambiar por x. Y de esta manera ahora sí ya tengo la definición de lo que es una derivada. Entonces lo voy a poner un poquito más separado, espérame tantito. Ahorita vemos bien con calma las notaciones, pero lo que me interesa es primero el concepto. Y bueno, aquí tenemos que la derivada de f de x con respecto a x, que así siempre lo vamos a leer, pues me doy cuenta que va a ser este límite y gráficamente pues ya vimos también lo que representa. Entonces, primero, ¿hasta aquí hay alguna duda? No, Ok, bueno, si no hay ninguna duda, vamos a anotar la definición para que no se nos olvide. Pero básicamente la definición, hay varias definiciones de derivada, ¿no? Pero la que nosotros vamos a ocupar nace a partir de este límite y pues a su vez nace a partir de este análisis. Entonces, con base en eso, pues la definición de la derivada va a ser que es eh, la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Ajá. Entonces, básicamente esta es la definición perdón, de la derivada que vas a ocupar en sexto e inclusive si lo llegas a ver en la carrera, que no creo, pues va a ser la misma definición. La derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. En este caso, pues este sería este punto, ¿no? Y bueno, en lo que acabas de anotarlo, pues abajo voy a poner varias notaciones de la derivada. Es decir, una forma de decir que estoy derivando es poner esto, pero abajo voy a poner más. Entonces, cuando tú me digas. listo.
Ok, perfecto. Entonces, bueno, aquí hay algunas notaciones que a lo mejor puede que utilicen tus profes. La más formal y la clásica con la que se empieza es esto, que de hecho aquí pues se alcanza a ver ligeramente que la derivada pues representa pues algo así como una razón de cambio. Es como cuando en física veías, por ejemplo, la velocidad, ¿no? Que la velocidad pues la podías ver como distancia entre tiempo. Y entonces, pues eso era una relación de qué tanto vas avanzando con respecto del tiempo. Y aquí puedes ver algo muy similar. Igual y después vas a ver que tiene relación uno con otro, pero pues lo puedes ver aquí como una razón de cambio, ¿no? Y es precisamente porque aquí lo que va cambiando, pues es esa h. Ajá. Entonces, insisto, esta va a ser la notación con la que posiblemente vamos a estar jugando hoy, que pues es poner la d con la función, con el nombre de la función, en este caso f de x, y decir con respecto a que estamos derivando. Aquí en este caso, esta d de x tú podrías creer que está sobrando, y a lo mejor sí, porque en sexto solo se deriva con respecto a x, pero va a haber veces que se pueda derivar con respecto a y o con respecto a z si es que tuvieras esas variables. Entonces, por eso siempre se deja indicado con respecto a quién se deriva. Y una notación un poquito más corta, pues es que a la función le ponemos una coma y así sencillamente indicamos que estamos sacando la derivada. Y bueno, otra notación un poquito menos utilizada es que a la función se le pone un puntito o también he visto que ponen así literal una d de derivada y la función, ¿no? Y aquí ponen con respecto a quién están derivando. Entonces, pues hay varias notaciones, la que sí de cajón se ocupan pues serían estas dos que están al último. Ok. Vale. Entonces, dicho eso, ya que tenemos la definición, aquí sí, déjame pensar si vamos a dar esto. Bueno, yo creo que no. Vámonos directo con las propiedades. Entonces, igual que los límites, pues vamos a tener varias propiedades para la derivada que, pues como ya viste, en el caso de los límites nos van a ayudar a hacer bastantes operaciones y pues estas propiedades la verdad es que las podemos ver básicamente como nuestro formulario. Entonces, pues vamos a empezar con la derivada de una constante de nuevo, ¿no? Así como con los límites empezamos sacando el límite de una constante, aquí en este caso vamos a sacar la derivada de una constante. Entonces, la derivada de una constante pues va a ser igual a cero. Realmente no hay más, no lo vamos a demostrar tanto, pero lo podemos ver de manera gráfica, ¿no? Entonces, voy a poner aquí la gráfica muy pequeña, muy pequeñamente. Entonces, aquí, bueno, necesito que me ayudes, ¿no? O sea, dame una función que tenga simplemente una constante. O sea, sería f de x igual a ¿qué? 5. Ándale. Entonces sería f de x igual a 5 y va la siguiente pregunta. Si la intento graficar, ¿sería la línea azul o la línea verde? Obviamente esas dos líneas pasan por el punto 5. La azul, Ándale, ¿verdad que sí sabes? pues sí. Ok, entonces deja borrar aquí algunas cosas. Y muy bien, entonces, si yo la intento graficar, pues me va a quedar sencillamente esa línea horizontal. Y pues esa línea horizontal, no sé si te acuerdas qué pendiente tenía. 0. Cero. Y entonces de esa manera pues se puede ver más o menos por qué la derivada de la constante es cero. Ok. Vale. Entonces esa sería como nuestra propiedad, que entre comillas serían las fórmulas. Sería nuestra primera formulita y después también vamos a poder ver que la derivada de x, bueno, lo voy a escribir de dos maneras. Una manera es escribirlo así, sería la derivada de nada más la x con respecto a x, pero yo creo que escrita de esta manera queda más claro. O sea, aquí estoy diciendo que tengo el operador derivada y aquí estoy diciendo qué es lo que estoy derivando. Estoy derivando la x. Entonces, la derivada
con respecto de x de la función x es igual a ¿qué? A ver si adivinas, ¿a qué sería igual? 1. Ándale, es igual a 1. Entonces, para demostrarlo, pues también podrías hacer el mismo ejercicio de la recta. Recuerda que si graficamos a la x, sería una recta así, y pues la pendiente vale 1 precisamente. Entonces, hasta ahí serían las dos formulitas principales. Ahora ya vamos a hablar de unas, bueno, déjame ver. Sí, serían las fórmulas como más intuitivas, pero bueno, hay otras formulitas que pues simplemente nos van a ayudar para que nuestro límite lo podamos resolver más fácil. Y es esta. ¿Qué pasa cuando yo derivo una función que está multiplicada por una constante? ¿Qué le pasa a la constante? Nada. En nada. Es muy parecido a lo de los límites. Ajá. O sea, si te fijas, pues prácticamente esta función, pues es lo que tenemos aquí, ¿no? Y Se ahora, determina. no, Da 0. no. Da 1. A ver, vamos a recordarlo por partes. Cuando yo tenía límite de 5x, cuando la x tiende a 3, ¿qué le podía hacer a este 5? Multiplicar. Ah, no, pasarlo al lado. Exacto, pasarlo al lado. Sería 5, límite cuando x tiende a 3 de x, ¿no? Exacto. Entonces sería sacar la constante. Entonces aquí va a pasar lo mismo con las derivadas. Yo puedo sacar la constante y entonces me quedaría c que multiplica a la derivada de con respecto a x de f de x. Ok. Entonces las propiedades son muy similares a la de los límites, excepto por una que ahorita te digo cuál es. Pero bueno, en general, si yo tuviera aquí la suma de dos funciones. Bueno, deja ver cómo lo pongo. Lo voy a poner de esta manera, así. Aquí estoy diciendo que tengo la suma de dos funciones y entonces si le saco la derivada a esa suma de funciones, ¿qué pasaría? ¿Qué propiedad podría aplicar? ¿Se te ocurre algo? Pues sumarlas, ¿no? Primero. ¿O no? Bueno, ajá, es que aquí se lee como que primero la sumo y después le saco la derivada, pero podría ser lo contrario. Podría ser primero sacarle la derivada a cada una de las funciones y ya que tengo la derivada individual, pues ya puedo hacer la suma. No sé si quede claro esa parte de que estos son diferentes. Obviamente ahorita vamos a ver ejemplos, pero no sé si se haya entendido esa parte de la formulita 4. En el primero, bueno, es d sobre dx por f, ¿no? Ajá, sí, sí, por f de x. Ajá. Ok, vale, entonces ahora pues con la misma idea de los límites habría que ver qué le pasa a las derivadas, pero de un producto de funciones y ahí sí es donde va a cambiar la cosa. Nosotros me parece que no vamos a ver la demostración. Deja checar. Sí, no vamos a ver la demostración, pero bueno, aquí para la multiplicación y para la división no se puede repartir la derivada así como tal, de que agarras la f y la derivas, agarras la g y la derivas y después haces la multiplicación. Eso es incorrecto. Entonces hay una expresión, una formulita ya dada y bueno, la voy a escribir con una notación cambiada porque si está un poquito larga, no tanto.
Pero bueno, cuando quieres hacer la derivada de una multiplicación, lo que tienes que hacer es seguir esta formulita o propiedad, como tú quieras llamarle, pero básicamente esta propiedad nos está diciendo que tenemos que sacar la derivada de del primer factor. O sea, recuerda que a lo que se está multiplicando se le llama factores. Entonces sacas la derivada del primer término y lo multiplicas por el segundo término sin derivar. Y luego menos el primer término sin derivar multiplicado por la derivada del segundo término, que en este caso es g. Y bueno, toda esa es la formulita para, pues si quieres multiplicar algo a lo que le vas a aplicar la derivada. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo, pero pues ya nada más falta colocar una, que sería la de la división. Entonces, no sé si hasta allí vayamos bien antes de colocar la de la división. Sí. Vale. Entonces la de la división igual está un poquito larga. De hecho, me acabo de dar cuenta que no va a caber ahí, entonces la voy a escribir un poquito más arriba, pero sería la 6. Entonces, a ver, deja checar dónde está. Ok. Vale, entonces la de la división es bastante parecida a la de la multiplicación. Entonces, empezamos de la misma manera diciendo que derivamos el primer término y lo multiplicamos por el segundo, menos el primer término sin derivar, multiplicado por el segundo, y esto ahora lo vamos a dividir, y ahí es lo único en donde cambia, es que lo vamos a dividir entre g de x, pero elevado al cuadrado. Tal cual así está la formulita. Si te causa un poquito de confusión por qué salen fórmulas tan grandes, pues puedes ver la demostración y ahí te explican como por qué salió eso, ¿no? Pero básicamente la demostración pues es sacar el límite con calma e ir reduciendo bastantes términos, y ya que los redujiste, perdón, te va a quedar sencillamente esto. Entonces podría ser como la formulita un poquito más grande, pero pues sí te la aprendes porque está fácil. Primero derivas el primero, lo multiplicas por el segundo sin derivar, menos la derivada, perdón, el primero sin derivar, multiplicado por la derivada del segundo y dividido entre el segundo elevado al cuadrado. Y bueno, básicamente con estas 6 fórmulas más la última que ahorita voy a colocar, pues con esto sacas todo el curso. Es básicamente pues seguir las propiedades de los límites para que te salgan, y pues no está tan difícil, y de hecho es un poquito rápido. Entonces déjame colocar una última fórmula que de hecho es la que más se ocupa. Se me había pasado. Y era cuando nosotros queremos derivar x elevado a la n. Ajá, n pues es cualquier número entero, es decir, n puede valer 1, puede valer 2, 3, o puede valer -1, -2, ¿no? Entonces, para hacer esa derivada, lo único que vamos a hacer siempre es bajar la n y elevar la x a la n-1. Ajá. Entonces, pues eso se traduce en simplemente, si tú tienes aquí x a la 3 y la quieres derivar, bajas el 3 y colocas la misma x, pero elevada a la 2, que sería una potencia reducida. Pero bueno, ese va a ser nuestro formulario. Tómale captura, o si ya lo acabaste de copiar, me avisas, y con este vamos a hacer un buen de ejercicios. Ok, ya. ¿Ya lo acabaste de copiar? Sí. Ok, qué rápida. Sí soy, ¿verdad? A ver, entonces vamos a empezar con los ejercicios para ver cómo se utilizaría. Bueno, tú me dices, ¿fácil o difícil? No lo sé. Intermedio. Intermedio. Ok. Vale, pues entonces vamos a intentar derivar esta función que estoy poniendo aquí. Y bueno,
lo podemos hacer creo que por partecitas, pero en general me piden sacar la derivada con respecto de x de toda esta función que está en los paréntesis. Entonces, pues basándonos en las propiedades de la derivada, pues aquí veo que tengo una suma y una resta. Entonces, yo sé que, ¿dónde estaría? Ah, que la 4, ¿no? Que sería como la 4, que primero puedo sacar la derivada de cada uno de esos términos y al final hacer la suma o la resta. Esta que nada más tiene la suma también aplica para la resta, pero ahí se sobreentiende. Entonces, con lo primero que quiero que estés de acuerdo conmigo es que la derivada, pues básicamente la repartiríamos en cada uno de estos términos. Entonces, con esa idea, pues para ya no escribirlo, primero vamos a pensar en la derivada de este término. ¿Qué podemos hacer con este término para encontrar su derivada? Pasar la X para arriba. Ándale, exacto. Entonces sería... Y bueno, aprovechando que pasamos la X para arriba, pues este 3, como es una constante, lo podemos sacar de la derivada. Y me quedaría X a la que. A la 2. A la menos 2, ¿no? Porque cuando lo paso para arriba, le cambiamos el signo. Vale, excelente. Sí, entonces, ahorita imaginemos que esto no existe. Vamos primero a tratar este término y olvidarnos de la derivada, ¿no? Entonces, hay que aplicar el operador derivada simplemente a esto de aquí. Entonces, para aplicarlo, pues tengo que elegir alguna de las propiedades que me pusieron en el formulario. Y bueno, ve la forma bien y ahorita me dices cuál sería. El séptimo. Esa sería la séptima. Ujú. Entonces, a ver, tú solita intentas sacar la derivada. X menos 3. X a la menos 3. Por ahí le falta algo. Justo aquí. Ahí no ¿Dónde? pues. Justo aquí. D sobre dx. No, 3 cuando aplicamos las propiedades es... menos 2. bueno, no es 3. Exacto, es menos 2. Sí, cuando aplicamos las propiedades ya estamos aplicando la derivada y pues ya no se pone el d de x. Entonces sería menos 2. Y bueno, recapitulando lo que hicimos aquí, pues fue que el menos 2 primero se baja. O sea, para aplicar la formulita siempre bajamos el exponente, que es menos 2, y luego al exponente le restamos 1, y por eso nos quedó como menos 3. Entonces, básicamente este sería nuestro primer resultado. Obviamente aquí se puede hacer esta multiplicación, que justo la voy a hacer. Sería menos 6, x a la menos 3. Que sería la primera derivada y pues así nos tenemos que ir con cada uno de los términos, pero obviamente en los términos pues igual y se puede aplicar distintas fórmulas, perdón. A lo mejor en este pues se aplica la misma, en este hay que ver y en este pues también hay que ver qué formulita se aplica. Entonces pues como es el primero vamos a hacerlo entre los dos y a ver qué nos sale, ¿no? Entonces por ejemplo, si quiero aplicar digo, la derivada para este término, ¿cómo me quedaría? Sería. ¿Para cuál? Para el segundo, para el que sigue. Sería 5 d sobre dx x menos 3. X a la menos 3. Ajá. Y bueno, aquí falta un menos 5, que es pasar este signo. Y ok, entonces si ya aplico la derivada para colocarla aquí abajo, ¿cómo me quedaría? A ver, espera. Ya. Sería Ujú. pasar el menos 5 al lado de esta cosa. Ok, bueno, aquí lo pasé abajo y hay que aplicar la derivada, ¿no? Espera, ahí viene otra vez. Ok,
Ya. Bueno, ¿estás en tu casa? Sí, es que abrieron apenas como un taller de motos Ah, ya. y cada que las quieren probar hacen como el recorrido de mi calle, entonces es un Ok. problema, pero entonces no tendría que pasar el -5 al lado de... ¿Al lado de dónde, perdón? Ah, pues ya lo pasé, ¿no? Ya lo pasaste. Ah, pues sí, lo escribí aquí afuera, es lo que te entendí. Pero tendría que bajar también el -3, entonces sería +15. Ah, ok, sí, de hecho podemos hacerlo de una vez, sería +15. +15 d sobre dx, x Ujú. -4. X será -4. Ok, entonces ahí ya no puse D sobre dx porque acuérdate que cuando aplicamos alguna propiedad, pues es prácticamente aplicar la derivada y ya no escribo el operador. Ah, ok. Vale, entonces bien, hasta aquí vamos bien. Vamos a ver qué pasaría con el siguiente término. Mm, ahí viene nuevamente. Bueno, ¿Eh? no, dije, bueno, ok. Así ya. No sé qué hacer con la raíz. Ok, sí, exacto, ese es el problema, que no vimos ninguna propiedad o ninguna fórmula que involucrara a la raíz. Entonces, como no hay ninguna fórmula o propiedad, pues lo que debemos hacer es acordarnos que la raíz en realidad la podemos pasar a su forma exponencial y es un exponente que es una fracción. Entonces, si quieres eso lo voy a escribir aquí arriba, pero necesito que te acuerdes cómo se hacía. Sería obviamente la derivada con respecto de x y hay que pasarla a su forma exponencial. ¿Un medio? Ajá, bueno, casi. Sería x elevado a la 1/2, pero si te fijas, está más o menos bien porque el 3 no lo estás involucrando. Aquí está el 2, pero pues, el 3 ¿dónde quedó, no? 3/6. No. 3/6. No, sería 2/3. Ajá. Entonces nos acordamos que siempre para expresar un radical en su forma exponencial, pues lo que hay que hacer es recordar que este número de afuera sería nuestro denominador y el número de adentro sería nuestro numerador. Ah, sí es cierto. Ok, y ya con eso pues se puede ver que otra vez se tiene que aplicar la séptima propiedad. Entonces, Lástima. Ah, sí. pues, ¿cuánto Sería daría? Ujú. 2/3 de x de 1/2. Casi. Menos 1/2, ¿no? Porque 3/2 le tienes que restar un entero. Digo, 2/3, perdón. 2/3 le tienes que restar un entero. Entonces sería 1/3, ¿no? ¿Menos Menos un 1/3. tercio? Ujú. Ok. Vale, entonces, bueno, usualmente cuando ya tenemos aquí el resultado de la derivada, pues nosotros lo cambiamos otra vez a su forma exponencial o a su forma de radical, que pues sería pasar esto a algo similar a lo de aquí. Entonces, bueno, te voy a ayudar con ese y ahorita me dices si tienes alguna duda de por qué quedó así. Entonces, quedaría de esta manera, pero no sé ¿Qué si cosa veamos bien. queda de esa manera? O sea, esto está en su forma exponencial, pero pues ya no lo necesitamos en su forma exponencial porque ya sacamos la derivada.
Entonces hay que, generalmente en las respuestas te va a aparecer otra vez en su forma de radical. Entonces lo que hice fue pasar esto de aquí a su forma de radical y quedó de esta manera. Pero la pregunta es aquí, ¿tienes dudas de por qué pasamos de esto a esto? Sí. ¿Sí? Ok, entonces vamos a hacerlo con calma. Y bueno, ahí lo primero es recordar que la x la teníamos elevado a un exponente negativo. Entonces, cuando la tenemos elevado a un exponente negativo, olvídate del exponente que sea, pero el punto es que el exponente es negativo. Como el exponente es negativo, entonces lo que tenemos que hacer es imaginarnos que aquí tenemos un 1. Y ¿Dónde? aquí lo puse. Ah, O ok. sea, para que sea x sobre 1 y sabemos que eso no afecta nada a la expresión, entonces para quitar este signo menos, lo que tenemos que hacer es voltear estos números, es decir, el 1 se va para arriba y la x se va para abajo. Entonces me queda ese 1 que lo estoy poniendo al lado del 2. Obviamente esto es una multiplicación, o sea, la x está multiplicando a 2/3, entonces por eso pongo esos paréntesis. Entonces aquí me quedaría 1 sobre x a la 1/3, el tercio ya se hace positivo. Y bueno, x a la 1/3, pues si recordamos lo podemos pasar a su forma de radical, donde este 3 representa el número de afuera y el 1 representa el número de adentro. Entonces por eso me queda como que aquí pongo una raíz, que es una raíz cúbica, de simplemente la x, porque la x está elevado a la 1 y ese 1 pues generalmente no lo pongo, ¿no? Ok. Ok, y bueno, lo último que hice aquí fue la multiplicación de que 2 por 1 obviamente es 2. Y pues 3 por esa raíz, pues queda lo mismo, ya no se puede simplificar más, pero en general queda así. Vale. Y bueno, O sea, ahora hay 2 que... sobre 3 y esa cosa de X en la Raíz raíz cúbica. y todo eso. Ajá, sería 2 sobre 3 por raíz cúbica de x. ¿Sí estamos de acuerdo? Espera, pero ¿por qué salió el 3 de esa cosita? ¿Este? Hace que está abajo desde siempre, ¿verdad? Ajá, fue este 3 que simplemente al pasarlo a su forma de radical, pues quedó afuera. Ok. Vale. Y bueno, si te fijas, ya hicimos este, ya hicimos este, ya hicimos este. Y ahora faltaría sacar la derivada, lo voy a poner aquí, sería menos la derivada con respecto de x de el 7. Entonces, ¿cuál es la derivada de 7 con respecto de x? ¿Pero? 0, ajá, y por eso pues ya no lo escribo, ¿no? Sería más 0 y pues ya no lo escribo. Si quieres lo escribo aquí en el... esto de aquí es como el paso intermedio. Y esto de acá, pues ya sé el resultado final, súper simplificado. Ok. Entonces, no sé si tengas alguna duda hasta ahí. No. Vale, vale. Entonces, vamos a ver si podemos hacer otro ejercicio. Déjame ver qué viene en los manuales. Ah, pues de una vez yo creo que vamos a hacer el del producto. ¿Producto? No, o sea, es otro ejemplo, pero vamos a involucrar una multiplicación. Ajá, entonces, bueno, aquí creo que ya me adelanté un poquito a decir que íbamos a utilizar. Obviamente aquí se ve que este es el primer factor y este es el segundo factor y se están multiplicando esas funciones. Esta sería la primera función y la segunda función. Entonces con eso, pues yo tendría que utilizar, ¿dónde está? Sería la expresión 5. Con la expresión 5, pues me permite resolver derivadas que involucren multiplicación. Sin embargo, para este caso en particular, ¿qué pasaría si no quiero utilizar esa formulita? ¿De qué otra forma se podría resolver? ¿Qué se te ocurre? Aquí es pues álgebra más que nada, ¿no? Hacer la multiplicación de X más 2 por 3X menos 2. Exacto, sí.
Es correcto, y eso pues te va a dar algo bastante similar a lo de aquí, ¿no? ¿A lo de dónde? Ah, sí. Ajá, a lo del ejercicio uno. Y pues si ya te da algo muy similar a lo del ejercicio uno, entonces pues ya lo puedes utilizar, resolver, perdón, pues término a término. Y bueno, entonces con esa idea pues hay dos formas de resolver este ejercicio. Más que, híjole, nada más que espera un tantito. Sí, en lo que pasa el pan. Ah, ok. Vamos como que se atoró mi compu. Ah, ¿qué onda? Si me oyes todavía ahí, ¿verdad? Bueno. Ah, que pasó el pan. Ya está. Ok. Bueno, se atoró un poquito mi compu, pero creo que sí nos deja seguir. Sí, nada más, como que no puedo cerrar la ventana esta, pero bueno, no importa. Entonces, creo que tampoco le puedo regresar a la presentación anterior, pero aquí vamos a utilizar primero la expresión 5. Y bueno, la expresión 5, si te fijas, nos decía que pues esta primera función a lo mejor le podemos llamar f, y esta segunda función le podemos llamar g, y lo que hay que sacar es la derivada de la primera función, que en este caso es f de x, y después la multiplicamos por la segunda función, que sería g de x, perdón, y esto sería menos. Ahora, sería la primera función sin derivar multiplicado por la derivada de la segunda función. Y pues de esta manera hay que ver cuál sería la derivada de esto para ponerlo aquí, ¿no? Entonces, si derivo x más 2, ¿cuánto me daría para ponerlo aquí? Pues hay que sacar esto, hay que derivar esto. ¿Cuánto da? ¿Derivarla? Ajá, hay que derivar este pedazo. O sea, imagínate que no tienes todo lo demás. Y estoy utilizando la formulita de que nosotros la etiquetamos como la 5. Y lo que me piden es derivar la primera parte, o sea, el primer factor que se llama f. Y bueno, con esa idea, pues vamos a sacar la derivada. Si quieres, lo voy a poner aquí abajo. De x más 2. ¿Y cuánto me da si derivo x más 2? Obviamente hay que hacerlo por partecita, ¿no? O sea, sería, ¿cuánto da si derivo x? La derivada de x con Uno. respecto. Exacto, es 1. Más, porque estoy prácticamente repartiendo la derivada, entonces sería más, y sería la derivada de 2. Cero. 0, entonces sería 1 más 0, pues es igual a 1. Quiere decir que la derivada del primer término pues vale 1, entonces voy a colocar ese 1, y me dice que lo multiplique por la función g de x, que g de x es esto. Es el segundo factor o el segundo término de la multiplicación. Entonces, esto de aquí, pues ya me quedó como 1 que multiplica 3x menos 2. Copio el signo menos, que es de la fórmula prácticamente, y ahora me dice que coloque f de x, que f de x es esta función, que es x más 2. Y lo voy a multiplicar ahora por la derivada de g de x. Y g de x, recordemos que es el segundo factor. Entonces, si quieres, igual lo pongo aquí abajo. Y nos preguntamos cuánto nos daría la derivada con respecto a x de 3x menos 2. Espera. X menos 2 sería 3 menos 0 más 0. Ajá, bueno, el 0 como tal no tiene signo, pero aquí sería 3 menos 0 y pues es 3. Entonces, pues aquí en los paréntesis sencillamente coloco un 3. Y bueno, aquí estoy viendo que al hacer, que más bien que yo podría aplicar algo de álgebra para que esté 1,
lo multipliqué por este término, y al hacer esa multiplicación, pues sencillamente me quedo con 3x menos 2, y otra multiplicación que puedo hacer es este 3, multiplicarlo por cada uno de esos términos. Pero si te fijas, este 3, pues lo puedo multiplicar primero por un menos. Entonces, para no confundirte, si quieres lo vamos a hacer por partes. Quedaría como menos 3 que multiplica a x más 2, ¿no? O sea, lo único que hice de aquí para acá fue que ese 3 lo pasé, digamos, aquí enfrente para que lo leyera yo como menos 3 que multiplica lo que está dentro del paréntesis. Entonces, con esa idea, pues quedaría 3x menos 2, que sería este término. Y ahora sí vamos a hacer esta distribución, que sería menos 3 por x, serían menos 3x. Y luego sería menos 3 por menos 2, sería menos 6. Y haciendo más simplificaciones, pues me quedaría sencillamente como 3x menos 3x, pues se va. Y menos 2 menos 6 sería sencillamente menos 8. Entonces, va a haber veces que sí tengamos que simplificar lo más que se pueda para pues, llegar a un resultado como de estos, ¿no? Porque en cualquier examen siempre está la opción más simplificada. Ok. ¿Ok? Entonces, pues me imagino que no tienes ninguna duda. No, hasta ahorita no. Va. Entonces, pues yo creo que ahora sí te mando un ejercicio para que repases. Te lo mando ahorita por WhatsApp. Ya tienes número, ¿verdad? Ya tienes Ya teléfono. tengo. Vale. Entonces, pues nos vemos el jueves, ¿no? Me debes 2, ¿no? No, nada más una. No, la que íbamos a tomar el sábado y no tomé. Ajá, por eso esa sería una, ¿no? Más la del Ah, sí, jueves. me debes una y la de esta semana. Bueno, esa técnicamente no te la debo. Sí. Lo que te viene, pero sí, entonces, si quieres, primero nos vemos el jueves y después el jueves vemos si nos vemos el viernes o si no el sábado. Vale. Entonces, Ok. el jueves a la ¿qué hora? El jueves, pues a mí me queda la misma hora porque ahora sí ya estamos en clase, entonces a las 11 o a las 12 máximo. A las 12. Ok, a las 12 te veo. Sale pues. No, a las 11 mejor, a las 11. Me voy a confundir, pero va, a las 11 te veo. Vale, a las 11. Nos vemos ese día. Cuídate, bye. Bye.